¿Estamos aprendiendo a entregar nuestras cargas y heridas al Señor? ¿O estamos todavía luchando con nuestras propias fuerzas? Hoy, a través del Salmo número 55, vamos a aprender una gran historia, una gran oración. A través de este salmo, el rey David nos habla de una traición que le dolió en lo profundo, un clamor de angustia por justicia. David expresa el dolor de haber sido herido no por un enemigo, sino por alguien cercano, un amigo con quien compartía la comunión. Sin embargo, en medio de esta herida, el salmista nos enseña a llevar nuestras cargas al Señor. Echa tu carga al Señor y Él te sustentará. Bienvenida a este estudio del libro de Salmos 2026, donde diariamente compartimos un salmo diario, de lunes a viernes, y dentro de nuestro grupo de WhatsApp tú puedes compartir tus devocionales y tus reflexiones. Estamos creando una comunidad muy bonita, donde nos apoyamos, donde oramos unas por otras, donde los lunes también tenemos una cita a las 8 de la noche por medio de Biblia Creativa. Compartimos los imprimibles dentro del grupo de WhatsApp, así que te invitamos a que te unas al grupo y que también formes parte, ¿verdad? Que también seas una integrante activa dentro del grupo donde puedas comentar, compartir y pues si tienes alguna necesidad poderla también exponer. Vamos a iniciar con el estudio del Salmo número 55 y vamos a dar lectura con la versión de Reina Valera 1960. Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Al músico principal en Neginot, masquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamó en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, Selah. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. No me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Selah. Extendió el inicuo sus manos contra los que están en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No te dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Amén. Pero yo en ti confiaré, termina el salmo. Es una oración cargada de emociones intensas, cargada de angustia, de traición, de clamor a Dios, pidiendo justicia. Dice el salmista, si me hubiera traicionado un enemigo, no me hubiera dolido, pero me dolió un amigo que convivía con él, que compartía con él dulcemente, ¿verdad?
que íbamos juntos a la casa de Dios a adorar, a alabar. Recordemos que David era un músico innato, ¿verdad? Entonces imaginen ustedes la traición, el dolor de la traición y además de que probablemente le levantaron falsos. Entiendo que tal vez lo desconocieron, ¿verdad? Entonces, ¿usted ha sentido alguna traición? ¿Usted ha sido víctima de alguna traición de un ser querido? ¿De esa magnitud? ¿De esa relación tan personal, tan de confianza, que después se voltean y se desconocen, ¿verdad? Y ya no son amigos, ya no son conocidos, ya no son leales, ya no son parte de nuestra vida. Y cómo duelen, ¿verdad? Cómo duele. David expresa el dolor de haber sido herido no por un enemigo lejano. David expresa el dolor de haber sido herido no por un enemigo lejano, sino por alguien cercano, un amigo con quien compartía la comunión. En medio de esta herida, el salmista nos enseña a llevar nuestras cargas al Señor. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Este salmo nos recuerda que Cristo experimentó la traición de un amigo cercano, Judas, y que en Él encontramos consuelo y fuerza cuando enfrentamos decepciones. La enseñanza central es clara. Aunque los hombres fallen, Dios nunca te abandona. A los que confían, Dios nunca abandona a los que confían en Él. Gran enseñanza, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice por aquí Charles Spurgeon en, en su libro de comentario bíblico. Cuando nos decepcionan personas cercanas, podemos hallar consuelo en Cristo, quien conoce esa experiencia. Amén, amén, gloria a Dios. Fíjense que eso también es lo bonito de la Biblia, ¿verdad? Que no solo nos habla de cosas maravillosas y buenas y extraordinarias, sino que también nos habla del dolor del ser humano al ser traicionado por un ser querido, por un ser cercano, ¿verdad? Y podemos ver a través de las historias de la Biblia cómo la deslealtad, la traición, a lo mejor también de empatía, en el ser humano muchas veces si está lejos de Dios, no las conoce, ¿verdad? No conoce la lealtad, no conoce eh, la fidelidad y es importante analizar. Charles Spurgeon dice aquí, está tan lleno de dolor, el salmista está tan lleno de dolor y sin embargo tan lleno de confianza en Dios. Es un salmo sobre los instrumentos de cuerda. Canta no solo del hombre, sino del Hijo del Hombre, el mayor de los hombres, que también fue el mayor en el dolor como mayor en la fe. Masquil, es decir, instructivo. Masquil, la palabra masquil significa instructivo o lleno de enseñanza. La experiencia de un hijo de Dios es instructiva para otro. Al ver sufrir a alguien, ¿verdad? Al ver sufrir a un hijo de Dios por la situación o la circunstancia que sea, pues también nos ayuda a nosotros a entender, ¿verdad? Cómo reaccionar, qué hacer en caso de una traición que nos duela tanto, ¿verdad? La experiencia de un hijo de Dios es instructiva para otro y especialmente la experiencia del gran primogénito. ¿Quién no ha encontrado su propia experiencia cuando ha leído los salmos de David? Es un espejo. Este libro de los salmos nos refleja a todos. Observemos cómo comienza. Fíjense que, bueno, aquí habla de una traición, ¿verdad? De un amigo o de un ser querido, pero también a mí me estaba mostrando el Señor de forma personal, ¿verdad? A nuestra vida personal, que muchas veces, gracias a Dios, a mí no me ha pasado, ¿verdad? Pero hay muchas situaciones que hay infidelidad entre parejas, ¿verdad? Entre esposo y esposa o entre novios, que deberían ser solo esposo y esposa, ¿verdad? Pero, este, pues cuando uno tiene una pareja, un esposo o una esposa, confías plenamente en él, ¿verdad? Y imaginas construir una familia, el construir un hogar, el construir pues muchos sueños, ¿verdad? Tal vez también económicos, no solo de familia, de hogar, de convivencia, sino también a lo mejor de negocios, etcétera, ¿verdad? Porque confías plenamente en esa persona. Pero ¿qué pasa cuando esta persona es desleal o es infiel? Cuando pasa así y que tu confianza está plenamente en esa persona, pues sientes un dolor tremendo, ¿verdad?
es un duelo muy fuerte porque aún estando la persona viva, pues decide no estar contigo. Entonces, ahí también podemos encontrar refugio y consuelo en el Señor. Podemos confiar en que Dios es fiel y eso también es algo que me maravilla, el poder pensar que Dios quiere lo mejor para ti, que Dios quiere que tú no sufras, que Dios quiere que te vaya bien, que Dios realmente quiere lo bueno para ti y para cada uno de los tuyos. Eso es algo precioso. El versículo 1 dice del Salmo 55, escucha, oh Dios, mi oración. Es un clamor, ¿verdad? Escucha, Señor, por favor, mi oración. Escucha mis necesidades. No tengo a quién más ir. Solo a ti, ¿verdad? Sabiendo que tú eres todopoderoso, sabiendo que tú puedes obrar a mi favor. No hay ninguna excepción a esta regla. Todos oramos. Y en sus momentos de angustia oramos con mayor benevolencia o vehemencia. Se deleita en la oración. Observe cuán ansioso están de que Dios los escuche. No es orar por orar, solo por el uso de buenas palabras. Escucha mi oración, oh Dios. Es un clamor, es una petición, ¿verdad? Señor, escucha por favor mi clamor. Amén. Y luego dice, y no te escondas de mi súplica. Cuando un hombre pasa junto a su compañero en su angustia, se dice que se esconde. Muchas veces así pasa, ¿verdad? Entre las personas. Cuando nos ven felices y contentos y que vamos para adelante, pues no falta quien se acerque, ¿verdad? A recibir también la victoria. Pero cuando estamos tristes, cuando estamos padeciendo, cuando estamos angustiados, cuando sentimos un dolor inmenso, ¿verdad? Pues a veces se alejan los amigos, a veces se alejan las personas y solo nos queda Dios. Y muchas veces la persona que está pasando por un dolor, por una traición sobre todo, habla mucho de lo mismo, ¿verdad? Y es que me dijo, y es que pasó, y yo esto, y yo quise esto, pero mira, hoy es un dolor y una cantaleta diaria, ¿verdad? Que para los seres queridos, para los que están cercanos, a veces es molesto, a veces es de que ya otra vez vas a empezar, ya supéralo, ya pasó, ¿verdad? Pero solo la persona que está pasando, que está sufriendo, necesita expresarlo por alguna razón, ¿verdad? Entonces, hay que ser sabios y hay que ser prudentes en esos casos. Dios, no me dejes pasar cuando oigas mi voz quejumbrosa. No te apresures y déjame con mis aflicciones. No olvides, amados, que nuestro Señor Jesucristo sufrió el ocultamiento del rostro de Dios. Usted y yo podemos confiar en que en nuestra hora de oración no tendremos que hacerlo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decía Jesús. Pero incluso si tuviéramos que beber de esa copa, que los nuestros han probado su amargura hace mucho tiempo. Hasta Jesús, ¿verdad? Sintió el abandono de Dios cuando estaba pues sufriendo en la cruz. Sin embargo, Dios siempre estuvo con él, ¿verdad? Él sabía que era necesario. Versículo 2. Atiéndeme y escúchame. Es decir, 3 veces le ruega a Dios que le dé una audiencia. Me recuerda esa súplica de Getsemaní a nuestro Señor cuando oró 3 veces usando las mismas palabras. Aquí comienza David. Escúchame, no te escondas de mí. Atiende a mi oración y escúchame. Y a veces, muchas veces, ¿verdad? Cuando pasamos por dolores o por traiciones, necesitamos expresar. No es que queramos repetir lo mismo muchas veces, pero el ser humano, cuando tiene un dolor muy grande, no se sobrepone de inmediato, ¿verdad? Normalmente tarda tiempo. Entonces necesita expresar una y otra vez para que pueda sanar su corazón, para que pueda sanar su alma, ¿verdad? De ese dolor tan profundo que le causó esa traición, esa decepción. Atiéndeme y escúchame. Dice, lloro en mi queja y hago ruido. A veces la oración apenas se articula. Hago un ruido. Era muy libre con Dios. Hablaba con su corazón lo mejor que podía y parecía divagar. Creo que en algunas de nuestras oraciones compuestas con dulzura no tienen oración en ellas. Y algunas de nuestras peticiones rotas son aquellas que llegan al corazón de Dios.
los gemidos que no se pueden pronunciar, son oraciones que no se pueden rechazar. Puede haber más fuerza en la pasión del alma cuando hay menos orden en la expresión del alma. Lloro en mis quejas y hago ruido. Ya no había palabras, ¿verdad? Ya solo era el dolor, sacar el dolor a través de un gemido, a través de una expresión de llanto, ¿verdad? Ya no había oración, ya no había palabras. Y así pasa. ¿Le ha pasado a usted alguna vez, hermana, que siente un dolor muy profundo en su corazón? Profundo, ¿verdad? Por alguna traición o por algún duelo, tal vez puede ser. Pero pues también puede ser que cuando hay la pérdida de un ser querido, ¿verdad? El dolor profundo que se llega a sentir. Por la voz del enemigo. Él puede hablar y hablar con claridad también. A la malicia nunca le falta el lenguaje, debido a la voz del enemigo. Por la opresión de los impios. Los mejores hombres han sido a menudo los más oprimidos. Los hombres a menudo han hablado peor de aquellos que se han merecido lo mejor. David está en esa situación, y también nuestro Señor Jesucristo. Él también conocía la voz del enemigo y la opresión de los malvados. ¿Por qué echaron sobre mí iniquidad? Me salpican con sus punterías, me calumnian, hablan mal de mí. Pues a veces así pasa también, ¿verdad? Hay injusticias, a veces se levantan falsos y duele mucho, ¿verdad? Cuando uno confía en la persona, cuando uno tiene amor y cariño por esa persona y te traicionan y pues es un dolor muy fuerte, ¿verdad? Y con ira me odian. Es la vieja historia. La simiente de la serpiente odia naturalmente a la simiente de la mujer. Incluso nuestro Señor tenía un talón magullado, dice. Versículo 4. Mi corazón está dolorido dentro de mí y los terrores de la muerte se han caído sobre mí. Supongo que David pudo haber escrito esto después de haber sido expulsado de Jerusalén por el grupo bajo liderazgo de su hijo Absalón y Ahitofel. Cuando todo termina, canta su cántico de dolor, pero de confianza ante su Dios. Ya sabes que nuestro Señor Jesucristo pudo usar este lenguaje con mucho más énfasis. Mi corazón está adolorido dentro de mí y los terrores de la muerte han caído sobre mí, como si la medianoche descendiera sobre su alma. Descendió Dios. Han caído sobre mí. Por tanto, descendió, y esos son los dolores más pesados que parecen caer justo cuando esperamos que cayeran lluvias y misericordias. Nuestro Salvador sabía lo que esto significaba. Me sobrevino temor y temblor, y el horror se apoderó de mí, y dije, oh, si tuviera alas de paloma, porque entonces volaría y descansaría. Si no podía tener alas de un águila para combatir el conflicto, suplico que le dieran alas de paloma para volar. Pues a través de ese versículo, ¿verdad? Del versículo 6, podemos ver pues la depresión por la que estaba viviendo David, ¿verdad? Al verse traicionado, al verse eh, pues desilusionado y quería huir de esa situación, ¿verdad? Quería huir, como decía él, que quería tener alas para huir, para volar, para librarse de todos esos pensamientos y a lo mejor sentirse libre, ¿verdad? No sentir esa opresión tan grande en su vida, esa opresión tan grande en su alma. Dice el versículo 8, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Todos estos versículos del 1 al 8 podemos ver, ¿verdad? La tristeza, la desesperación, la forma de angustia tan profunda, de dolor tan profundo por la que estaba padeciendo David. Y el versículo 9 es algo interesante porque dice, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Eran personas malas, ¿verdad? Eran personas que ya no les dolía el prójimo, que, que lastimaban, que herían a las personas. Entonces David estaba tan triste, tan pues desilusionado, ¿verdad? De estas personas.
y le pide al Señor, destrúyelo, Señor. Es la primera vez que escucho en un salmo que David escribe algo así, ¿verdad? Que pide venganza, que pide eh, algo mal para sus enemigos. Sin embargo, él no usó sus fuerzas, ¿verdad? Él no usó sus manos. Él le pidió a Dios que hiciera justicia. Eso también es algo que me llama la atención. David había estado en el desierto y luego suspiró para regresar al templo de Dios. Pero somos tan necios como seres más sabios que no sabemos por qué suspiramos. Bueno, fue para David que no tuviera alas y bueno para ti es que no puedes huir. Dios no te ha hecho una armadura para la espalda porque debes seguir adelante. Hace mucho que quemó nuestros barcos. No podemos regresar, debemos avanzar ahora hacia las eternas victorias en su fuerza. Amén. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, ¿verdad? Entonces, qué interesante poder saber esto, ¿verdad? Y poderlo aplicar a nuestra vida. Que aunque él quería huir de la situación, ¿verdad? Él quería huir del dolor, este, pues Dios nos invita, ¿verdad? Si Jesús sufrió, ¿por qué tú no vas a sufrir? Si tienes esta prueba, tú la puedes superar, ¿verdad? Dios nos da las fuerzas, no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas del Señor. Amén. Dice por aquí el versículo, la maldad está en medio de ella y el engaño y la astucia no se apartan de sus plazas, porque no fue el enemigo el que me reprochó, entonces podría haberlo soportado, ni fue el que me odiaba, el que se engrandeció contra mí, entonces me habría escondido de él. Aquí se llega al centro del dolor de David. Aitofel lo había traicionado, y aquí comienza a ver el retrato de Cristo saliendo sobre el lienzo. David parece estar pintado primero, y luego está pintada una imagen de nuestro Señor, que se ve aquí y allá. No era un enemigo, entonces podría haberlo soportado. Pero fuiste tú. En el original dice así, pero tú, el ardor de la poesía está sobre el salmista. Lo ve, tú, y lo mira con indignación. Tú, un hombre igual a mí, mi guía, mi conocido. Tomábamos un dulce consejo juntos, caminábamos hasta la casa de Dios en compañía. Es Aitofel, es Judas Iscariote, es cualquiera, son ambos. Oh, qué dolor de ser traicionado por alguien en quien hemos confiado, alguien en quien tratamos como nuestro igual, alguien a quien seguimos como un guía confiable, alguien a quien le contamos nuestro secreto y vinculamos nuestro corazón. Conocido mío, una uno cuya amistad fue santificada por las sanciones de la religión. Tomamos buenos consejos juntos y caminábamos hasta la casa de Dios en compañía. ¿Alguno de ustedes ha tenido que sufrir por la lengua de esta serpiente? No se sorprenda. Tu maestro lo soportó antes que tú, y ahora David. Estalla en palabras de oración. Que la muerte se apodere de ellos. Que se vayan rápido al infierno. Pues está expresando su dolor, ¿verdad? Tal vez no lo sentía literalmente así, o tal vez sí, pero es una expresión de dolor, de gran dolor. Que la muerte se apodere de ellos y desciendan vivos al infierno, porque la maldad está en sus moradas y entre ellos. Esta oración también fue escuchada, porque Ahitofel fue colgado con una cuerda, y Absalón, sin uno, y sus seguidores perecieron por miles en el bosque de Efraín. Y así Dios barrió con los calumniadores del buen hombre. Dios hizo justicia, ¿verdad? Qué dolor, porque también él no les podía hacer daño con su mano, ¿verdad? Por esa traición que habían sufrido, porque él los amaba. Y eso era lo que dolía más, ¿verdad? Que los amaba, pero que había sido traicionado de una manera, pues, tremenda. Versículo 16 y 17. Invocaré a Dios, y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Oraba a menudo, pero no con demasiada frecuencia. Donde el tiempo marca sus límites, nosotros erigiremos o preferiremos nuestros altares. Tarde, mañana y mediodía. Parece natural que nuestra empresa
parece natural que nuestras empresas comiencen y continúen y terminen en Dios. Y eso todos los días. Ora mucho cuando tus enemigos traman mucho. Si por la mañana, al mediodía y por la noche están buscando tu mal, con la misma frecuencia te buscarán el bien de Dios. Él oirá mi voz. No ora por ventura. Está seguro de que la oración llegará a Dios. Sí, más que eso. Anticipa una bendición y Él prevé no la bendición. Bueno, pues sabemos, ¿verdad?, que a través de la oración, pues David descansaba. Cuando hay un dolor muy grande en nuestras vidas, pues lo mejor es orar. Tarde, mañana, mediodía y noche. A todo tiempo, ¿verdad? Al despertar, a media mañana, mediodía, a media tarde y al anochecer, orar. Buscar a Dios. Porque solo Dios pondrá paz en nuestro corazón. Y Dios oirá a los quebrantados. Dios oirá. Dice por aquí, en cuanto a mí, a Dios clamaré, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, o clamará a Dios, ¿verdad? Buscará a Dios y Él me salvará, de Él me salvará. Él me quitará esa opresión, esa tristeza, esa desilusión y Él redimirá mi paz en mi alma de la guerra contra mí. Dios nos redime, ¿verdad? Ahora Dios nos redime del pecado a través de Cristo Jesús. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. El versículo 22. ¿Cuál es tu carga el día de hoy? ¿Qué es lo que te acongoja el día de hoy? Échala sobre el Señor. Él te va a sustentar. No dejará para siempre caído al justo. Todo en esta vida es temporal, incluso el dolor, ¿verdad? Todo en esta vida es temporal, incluso el dolor. Entonces, Dios no te va a dejar sola. Dios es el que te sustenta y Dios es el que te va a levantar. El que pondrá paz en tu alma en medio de la guerra. Amén. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. En otros salmos también hemos visto lo mismo que dice aquí, que los que son pecadores, que los que no aceptan una instrucción, una corrección, ¿verdad? El hombre impío, que no reconoce a Dios en sus caminos, tiene una vida corta y su vida será olvidada. Pero pero el creyente que confía en Dios, su vida será prolongada, ¿verdad? Su vida será recordada. Entonces es una promesa también que tenemos a través del Señor. Y así termina este Salmo número 55. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Cuando tenemos fe, la angustia se transforma en esperanza. Es un buen punto que podemos anotar. Cuando tenemos fe en Dios, la angustia se transforma en esperanza. Depositar nuestras cargas en Dios nos permite vivir con paz y seguridad, aún en medio de la tormenta. Cuando depositamos nuestros pendientes, nuestras angustias, nuestras necesidades ante Dios, Él nos va a permitir vivir con paz y con seguridad, aún estemos en medio de la tormenta. Y nos invita, ¿verdad? Nos invita a poder descansar en el Señor, saber que Él es el que nos sustenta y que a pesar de que te traicionen o haya fallas en nuestra vida, ¿verdad? Desilusiones, el Señor no nos deja. El Señor siempre está contigo y conmigo de nuestro lado, ¿verdad? Dios nos ayuda, nos protege, nos cuida, pues tantas cosas que hace Dios por cada uno de nosotros. Como creyentes tenemos una ventaja. Sabemos que Cristo cargó nuestras mayores angustias en la cruz y nos invita a descansar en Él. Por eso podemos vivir en esperanza aún en medio de la tormenta, porque Dios es nuestro sustento y es un sustento eterno para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces hoy es el momento de dejar nuestras cargas al Señor, de llevarlas a los pies de Cristo, ¿verdad? Ponerlas en sus manos y que Él obre, que Él trabaje, que Él haga justicia por nosotros, ¿verdad? Que Él haga justicia en sus manos preciosas, en sus manos santas y que su amor sea el que nos sostenga día con día. Amén.
Estamos muy contentos, gracias a Dios, ¿verdad? Ya vamos avanzando un poquito más. Si usted aún no es parte de nuestro grupo de WhatsApp, hermana, por favor envíeme un mensaje. Es un grupo exclusivo de mujeres, para mujeres. Pues que Dios me las bendiga, hermanas. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias, Padre, porque tú eres el que nos sustentas, tú eres el que fortaleces nuestra alma, tú eres, Señor, el que nos has dado un propósito de vida y el sentirnos amadas y respaldadas, cuidadas por ti, Señor, es un gran privilegio. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a ser leales a ti, Padre, y a reconocerte, Señor, en todo momento, aún en medio de la tormenta, aún en medio del dolor, Señor, tú eres el que nos sustentas. Tú eres el que trae salvación a nuestras vidas. Padre, ponemos este grupo de estudio del libro de Salmos en tus manos, para que tú lo guíes, para que tú lo alimentes, Señor, para que tú lo guardes, Padre. Te pido por la vida de cada una de mis hermanas dentro de este estudio, Señor, para que tú obres, Señor, de manera extraordinaria en cada una de sus vidas, para que protejas a sus hijos, para que cuides de su hogar, Señor, para que nos des esa hambre y esa sed de ti, Señor. Por cada una de mis hermanas, Señor, por todas, por las que participan y por las que no, Señor, que tú despiertes en todas, Señor, ese anhelo de buscarte, ese anhelo de conocer de tu palabra. Señor, somos 30 y tantitas mujeres que representan una familia, Señor, y cada familia trae sus propios, pues, afanes, ¿verdad? Trae sus propios problemas. Te pedimos, Padre, que tú seas el que sustente cada situación, que tú proveas, Señor, cada necesidad en todas las áreas que se puedan mostrar, pero que cada una de nosotras, Señor, veamos tu mano obrando en nuestras vidas. Veamos y confiemos, Señor, en tu precioso poder. Gracias porque eres bueno y porque quieres lo mejor para cada una de nosotras. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanas, pues Dios les bendiga, gracias por estar aquí. Si Dios quiere, nos vemos el lunes, 8 de la noche, Biblia Creativa, para hacer nuestra creatividad. No se lo pierdan, pasamos un tiempo bien bonito, bien edificante, aprendemos de la palabra de Dios, convivimos un ratito y, y nos edificamos unas a otras. Amén. Que Dios me las bendiga, hermanas. Un beso, un abrazo. Hasta luego.